Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi nombre es David María Ramírez Suárez. Estoy realizando la entrega final del diplomado Storytelling en la educación. Este entregable lo he dividido en tres sesiones: conceptualización, exploración y ejemplo, propuesta, storytelling. Aquí muestro todo lo que he aprendido durante este maravilloso diplomado. Eh, en Conceptualización, el storytelling, como ya todos lo sabemos, es el arte de contar historia con intencionalidad. Consiste en diseñar experiencias de aprendizajes basados en historias. El docente organiza la información, los conceptos y los contenidos dentro de una narrativa que involucran personajes, conflictos, retos y desenlaces. Así el estudiante no memoriza. También ayuda a promover experiencias de aprendizaje donde se combinan las emociones y la narrativa. Todo esto dicho por los señores Pérez García y Sacalunga Rodríguez en el año 2022. Aporte del storytelling a la educación. Motivación, atención del estudiante. Las historias captan el interés y mantienen la atención de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea más atractivo. Mejora de la comunicación y expresión. Impulsan a la lectura crítica y la oralidad. Ayudan a los estudiantes a expresarse con claridad y creatividad. Comprensión, retención del conocimiento. Aprenden a través de narraciones, facilitan recordar conceptos ya que el cerebro asocia la información con emociones y contexto. Desarrollo del pensamiento crítico. Los estudiantes, al analizar o crear historias, interpretan, reflexionan y proponen soluciones, fortaleciendo su pensamiento crítico. Beneficios y ventajas. Aumenta la retención de la información, hace que los conceptos complejos sean más sencillos, permiten integrar emociones, imaginación y racionamiento, favorece el trabajo colaborativo, si se crea historias colectivas, se adapta a todas las áreas y niveles escolares, conecta con la cultura juvenil mediante narrativas digitales, ayuda a los docentes a dinamizar las clases y generan ámbitos significativos. Principales elementos del storytelling. Bueno, en el momento de crear una historia que fomente el interés de los estudiantes, debemos tener en cuenta una serie de elementos que nos permitan captar su atención. Estos elementos facilitan crear una narración atractiva y capaz de conectar emociones con los mismos. Bueno, principales elementos del storytelling. Tenemos los personajes, que son quienes viven la historia, permiten que el público se identifique o conecten emocionalmente con ellos. Escenarios o contexto. Es el lugar y momento donde se desarrolla la historia, crea la atmósfera y el ambiente narrativo. Conflicto es el problema o desafío que impulsa la acción y mantiene el interés del público. Trama o estructura narrativa. Es la secuencia de eventos, contiene inicio, nudo y el desenlace. Da coherencia a la historia, manteniendo el interés del espectador. El, Emoción. Bueno, la emoción es lo que conecta al público con la historia, despierta sentimientos que lo hacen memorable. El mensaje o moraleja es la enseñanza, reflexión o idea central que la historia quiere transmitir.
Modelos pedagógicos con los que se puedan trabajar. Bueno, en el Storytelling puede ser utilizado en diferentes contextos dependiendo los objetivos de aprendizaje o el rol del docente y del estudiante y la metodología que se desea utilizar. Aquí pues les presento los más recomendados, que está el modelo constructivista. Este es basado por Vygotsky y Piaget, permiten que los estudiantes construyan su propio conocimiento a partir de experiencias narradas o creadas por ellos mismos. Aprendizaje multimodal. Este combina diferentes modos o canales que comunican cada para favorecer la comprensión y el aprendizaje significativo. El famoso aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Aquí los estudiantes crean una narrativa como producto final de todo lo que hayan aprendido. Aprendizaje significativo. Este es basado en Ausubel. La historia contextualiza conceptos, fomenta la comprensión profunda y la retención del contenido. Eh, la evolución del storytelling en la educación. Bueno, partimos aquí en la prehistoria. En estas las historias eran contadas oral o verbalmente, porque no existía la escritura y eran transmitidas de generación en generación. Luego nos vamos al año 3000 antes de Cristo. Aquí el desarrollo de las escrituras se empezó a utilizar textos de manera escrita, narrando historias. Luego nos vamos al siglo XV. Aunque la narración oral seguía siendo esencial, comenzó a fortalecerse la narración escrita gracias a la invención de la imprenta. Esto gracias al señor Johannes Gutenberg en el año 1453. Nos vamos al siglo XX. El storytelling pasó de la oralidad y la escritura impresa a los medios audiovisuales. Aparecen los primeros cómics, novelas y el cine se convierte en el medio más poderoso. Nos vamos a finales del siglo XX. Bueno, el storytelling evoluciona de la narración oral tradicional a una estrategia pedagógica moderna, influenciada por el constructivismo y el uso medio audiovisual y digital. Se utilizó para fomentar el aprendizaje significativo, la creatividad y la comunicación, sentando las bases del digital storytelling. Y por último nos vamos al siglo XXI. Se transforma gracias a la tecnología y los medios digitales. Las historias se vuelven interactivas, conectando con audiovisuales, audiencias globales, emocionales, tecnológicos y colaborativos. Relación del storytelling y las narrativas digitales. El storytelling es el arte de contar historias y las narraciones digitales lo amplían usando recursos tecnológicos como video, imágenes, sonidos. En conjunto permiten crear historias interactivas y atractivas que conectan mejor al público. Relación entre el storytelling y las herramientas digitales. Estas en conjunto permiten crear experiencias inmersivas y participativas donde el espectador no solo escucha la historia, sino que también interactúa con ella, se emociona y aprende de una forma significativa. Todo esto dicho lo pueden conseguir en la referencia. Aquí se las dejo. Bueno, la parte 2, exploración y consultas de ejemplo. Mi primer ejemplo es el Digital Storytelling como herramientas educativas de desarrollo de la creatividad. Un estudio de caso en una cuna jardín peruana. Temática
a trabajar desarrollo de la creatividad y la habilidad narrativa en educación infantil de niños de 5 y 6 años. Objetivo general, comprobar la mejora de la creatividad después de la experiencia con las herramientas educativas de Digital Story mediante el uso de una aplicación Sumat Williarium, cuentos bonitos, objetivos específicos, analizar la mejora de las variables de la creatividad después de la experiencia con las herramientas DST en estudiantes de educación infantil. Analizar si existen semejanzas y diferencias por variables de la creatividad en función a la edad y el sexo después de la aplicación de las herramientas DST en estudiantes de educación infantil. Estrategias didácticas o digitales usadas. Las estrategias utilizadas fue el software educativo Suma Williary Cuentos Bonitos. Resultados de aprendizaje. Mejora significativamente de la creatividad infantil. Incremento notable en los niveles de fluidez, originalidad, elaboración y expresión simbólica. Mayor capacidad para generar ideas novedosas, usar el lenguaje visual con intencionalidad y conectar emociones con sus relatos. Mi segundo ejemplo, el storytelling digital a través de videos en el contexto de la educación infantil. Temática trabajada, producción de historias digitales en videos en el contexto de educativo, educación infantil. Objetivo general, desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para seleccionar, diseñar, implementar y evaluar recursos educativos. Objetivos específicos, fomentar la competencia narrativa y comunicativa en los niños de educación infantil mediante la creación de historias digitales en videos. Desarrollar las competencias digitales y didácticas en los futuros docentes universitarios a través de las aplicaciones del digital. Los niños también participaron para crear sus propias historias, fomentando la interacción, la creatividad y la expresión oral. Estrategias digitales usadas. Los futuros docentes emplearon herramientas audiovisuales accesibles para diseñar y elaborar historias digitales en formatos videos, obteniendo narraciones adaptadas en el contexto educativo. Resultados de aprendizaje. La motivación, la creatividad y la competencia narrativa del alumnado infantil. La mejora en los niños al momento de abrir su capacidad de expresarse oralmente y organizar ideas de forma coherente. Desarrollo de habilidades en el momento de la creación de historias digitales. Bueno, la parte que más me gusta y más interesante. Mi propuesta es storytelling, elemento inicial. Bueno, mi propuesta se llama Esperanza Verde y el bosque en peligro. La historia promueve valores ecológicos como el respeto y la responsabilidad ambiental en los estudiantes, utilizando una versión educativa, donde Esperanza Verde protege el bosque de la contaminación causada por Sombra Gris, el lobo, y los habitantes del pueblo. Población, estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria. Objetivos o metas de aprendizaje. Fomentar la conciencia ambiental en los estudiantes mediante el storytelling. Sensibilizar a los estudiantes sobre las consecuencias de la contaminación del ecosistema. Fortalecer valores ambientales por medio de la narración y la reflexión. Promover prácticas ecológicas como el reciclaje y la colaboración, conservación de los recursos naturales. Inicio. Bueno, intrusión en un bosque mágico lleno de vida ha sido contaminado por Sombra Gris y los habitantes del pueblo. Los personajes: Esperanza Verde, una niña apasionada por la naturaleza;
y los guardianes del bosque deben enfrentar muchos desafíos para limpiar y restaurar la naturaleza, enseñando a todos la importancia de cuidar el medio ambiente. Desenlace, conclusión. Esperanza Verde y los guardianes del bosque logran restaurar la armonía del bosque superando todos los desafíos. Sombra Gris y los habitantes del pueblo se arrepienten del daño que le causaron al bosque y se unen a los guardianes para cuidar y preservar el medio ambiente. El bosque vuelve a brillar. Todos los animales regresan felices y todos juntos aprenden que con la unión, trabajo en equipo y amor por la tierra, el planeta puede renacer. El nudo está dividido en tres desafíos. Primer desafío, desafío del río. En este desafío, los guardianes del bosque deben limpiar el río, separar los residuos y aprender cómo el reciclaje y la reutilización pueden devolver la vida al agua. Cada uno aporta una idea ecológica para lograrlo y así poder avanzar al siguiente desafío. Nos vamos al segundo desafío, el desafío del bosque triste. Eh, En este desafío, los árboles enfermos piden ayuda a Esperanza y los guardianes. Siembran nuevos árboles, utilizan abono natural y aprenden sobre la importancia de restauración y preservación del suelo. Desarrollando este desafío, el bosque se viste de verde nuevamente. Y tercero y último desafío, desafío del aire limpio. En este desafío, los guardianes deben enseñarles a los habitantes del pueblo a utilizar menos plásticos, plantar más árboles, no hacer quemas desenfrenadas y cuidar la energía. Al cumplir esta misión, el aire vuelve a ser fresco y los animales regresan a su hogar. Tras superar los desafíos, Esperanza Verde y los guardianes del bosque demuestran que con trabajo en equipo, amor por la naturaleza y pequeñas acciones diarias es posible salvar el planeta. El bosque recupera su armonía y Sombra Gris comprende el valor de cuidar el entorno. Pues aquí les dejo el storyboard, guión gráfico inicial. Aquí donde está Esperanza Verde, una niña feliz, camina con su capa, ama al bosque y lo cuida con devoción. Aquí tenemos al sabio, el gran sabio le pide ayuda a Esperanza Verde porque algo está cambiando en el bosque. Aquí tenemos, los guardianes se reúnen con Esperanza Verde para hablar del bosque en peligro, donde juntos deberán enfrentar los desafíos ambientales. Aquí vemos donde el grupo mira el deterioro, la contaminación y cómo las malas acciones de Sombra Gris y los habitantes del pueblo han afectado el equilibrio. En esta, los guardianes identifican las causas, quema, humo, plástico, el aire necesita ser limpio. Los guardianes resuelven los desafíos y el bosque recobra su armonía. La unión y la acción responsable pueden restaurar la armonía. Y por último, después de restaurar la armonía del bosque, todos los animales y los habitantes del pueblo están orgullosos de Esperanza Verde por su maravillosa labor. Cuidar el bosque es cuidar la vida, cada acción cuenta y juntos podemos transformar nuestro planeta. Herramientas didácticas usadas. Genially, que crea contenidos interactivos. Canva permitió hacer los gráficos, permitió hacer las imágenes, la presentación, infografía, videos. Twinner permite crear relaciones. Loom permite grabar pantalla. Elementos sonoros, ambientes sonoros, sonidos de fondo que sitúan al público, viento, agua, efectos sonoros, sonidos puntuales que marcan acciones o eventos, efectos vocales,
Estos son como suspiros, risas, gritos. Bueno, todo esto dicho, muchas gracias por su atención.